¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Excelente mañana, tarde o noche, cuando sea que vean este video, esta entrevista, este podcast. Los saludo con gusto a todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues le doy la bienvenida a mi amigo, a mi compa, la voz, Axel Vázquez, señoras y señores, que él es la voz oficial del Club América. Venga, aplausos. Nada más estamos tú y yo, Axel. Bravo, bravo. Gracias, Juancho. Un gusto saludarte y un gusto estar aquí en tu espacio, en el podcast de Juancho. Así que yo muy feliz de que me hayas invitado y aquí para platicar del equipo más grande del continente. Es correcto, compadre, es correcto. De hecho, acá en la pared tengo, nada más que por la toma no se puede ver, pero creo que sí lo hice, ¿no? El logo del Sí, América que sí, tengo, lo vi en tu historia ahí el logo, el está muy escudo bonito. con Es el más, mira, recito en blanco. me voy a comprometer contigo, Axel, cuando vaya a Ciudad de México, porque estaba hablando antes de empezar la grabación, banda, estaba hablando con Axel, que cuando vaya a México, pues le voy a avisar, ¿verdad? Capaz me vas a bloquear, no lo sé, pero ¿Cómo Pero crees? me voy a comprometer contigo, Axel. Si te gustó, te voy a llevar uno igual. Ahí para que lo Estaría tengas. de maravilla, está padrísimo, la verdad. Te Sí, sí, agradezco sí. mucho, Ahí ¿eh? te mando uno para que lo tengas. Es más, déjame acomodar acá la camarita nomás para que vean. Ahí está, banda. Chequen la Está, chulada. está de Ahí lujo, está. ¿eh? Está precioso. Y si apagamos el foco, ahí está brillando más. Pero bueno, ahí me voy a comprometer contigo, mi Axel, para que Quedó tengas aquí uno. grabado, así que no hay vuelta atrás. Sí, sí, sí. No, oye, pues bueno, gusto saludarte, Axel, después de mucho tiempo, compadre. Tengo tu contacto, pero no soy de molestarlos a mis amigos famosos, conocidos y demás, no me gusta. Pero en este proyecto quiero agradecerte el que nos des tu tiempo, tu espacio, y para platicar justamente más allá del Club América, de tu persona, cómo llegas a ser justamente la voz oficial de un club tan grande, el más grande de México, sin duda alguna, del continente para muchos de nosotros. Pero bueno, vamos a platicar poco a poco. Axel, ¿dónde naces? Pues yo nací acá todavía era Distrito Federal, nací acá con toda mi familia, prácticamente es de acá de la Ciudad de México, pero después mi papá lo mandaron a trabajar a Chihuahua, entonces yo me fui a los 2 años, yo me voy a Chihuahua a vivir y allá estuve 6 años. Entonces, bueno, desde siempre mi familia súper futbolera. Yo recuerdo cada vacaciones veníamos a la Ciudad de México en Semana Santa, en las de verano, en las de diciembre. Entonces, cada que podíamos veníamos a visitar a toda la familia y era visitar muchos aeropuertos, era visitar pues, a la familia, estar juntos, obviamente viendo fútbol, jugando fútbol desde niños. Y entonces yo regreso acá a la Ciudad de México a los 8 años pero recuerdo en una de esas idas y venidas en el aeropuerto, me tocó ver a todo el América de la época de Ben Hacker, de Wow. Villic, Galusha, del Olmo, Cuauhtémoc Blanco, eh, Lara, Villa. Entonces, desde ahí me enamoré del Club América cuando veo todos de amarillo ahí en el aeropuerto. Pues qué figuras, ¿no? Qué figuras y qué Claro. época del América. Y ya después, cuando ya regreso y empiezo a estudiar acá en el norte de la Ciudad de México, pues ya empecé con mi cosquilla, ¿no? Yo creo que todos queremos ser futbolistas profesionales, pero por una u otra razón no se nos da. Y después dije, ¿qué necesito para poder estar con los jugadores, con los protagonistas del partido, con los futbolistas? Yo siempre veía a los reporteros de cancha y yo decía, qué sueño estar ahí, qué tengo que hacer para poder estar en la cancha con ellos transmitiendo algo, ¿no? Entonces me enteré que era Ciencias de la Comunicación el camino, estudié Ciencias de la Comunicación y también estudié cronismo deportivo. Cuando salgo de la carrera me entero de una escuela muy buena que se llama Centro de Capacitación en Radio y Televisión Raúl del Campo Junior, la famosa Raúl del Campo por acá en la Ciudad de México, está al sur, por el estadio Banorte, hoy Banorte. Ok. Entonces ahí me metí a estudiar cuando egreso de la carrera y yo se los podría resumir así como que llegué a la voz del Club América después de picar piedra y todo, pero yo creo que en cada trabajo, cada paso que uno da, siempre lo da para conocer gente, para abrirte las puertas. Entonces, yo inicié mi carrera en los medios de comunicación en el Canal 11,
ahí hice mi servicio social, después brinqué a La Afición, es un periódico de Ok. Milenio, que es una cadena televisora acá en la Ciudad de México, y ahí empecé a hacer mis prácticas profesionales. Después viene la oportunidad, mi primera oportunidad ya formal, como trabajar en mi primera chamba, siendo pues sí, siendo una de las cadenas más importantes en ESPN. Empecé como asistente de producción y ahí, pues imagínate, conocer a José Ramón Fernández, Claro. conocer a David Faitelson, a Ángel García Toraño, Barack Feber, todos los ex TV aztecos que se fueron a ESPN. Me quedaba muy cerca de mi casa ESPN, entonces yo soñado, imagínate, yo crecí con ellos, ¿no? Crecí con esos personajes y ahora tenerlos y verlos diario, bueno, yo me sentía como niño en juguetería. Sí, sí, Y cómo no. ir aprendiendo, ir conociendo el medio, trabajando ya en medios de comunicación, con el deporte, con el fútbol, y pues así empezó mi camino en los medios en ESPN. Oye, Axel, ahorita que comentas, bueno, Canal 11, que es hoy por hoy a nivel nacional, antes era más en Ciudad de México, ¿no? Y todo alrededor, tengo entendido, tiene no mucho que se expandió, porque incluso acá, bueno, pues ya con la, digamos, globalización, pues los canales tienden a extenderse, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo fue tu experiencia trabajar con un José Ramón Fernández, con David Faitelson, con todos estos personajes? Digo, porque eras parte de los regaños, parte de las victorias que tenían, obviamente. ¿Cómo fue trabajar con estos personajes? Sí, totalmente. Bueno, te digo, yo crecí con la era de los protagonistas cuando eran los que mandaban en el periodismo deportivo acá en México. Y sí, Canal 11 después ya ahorita ya es más reconocido, pero antes era más local. Y trabajar con José Ramón, bueno, yo creo que es el referente del periodismo deportivo en nuestro país y siempre lo seguirá siendo conforme pasen los años. Sí. Y mi primera experiencia, recuerdo muy bien, yo empecé a correr el teleprompter, todo lo que leen los conductores en la pantalla. Yo le empecé a correr el teleprompter en Cronómetro, un programa que salía en ESPN, se llamaba Cronómetro, que era de media hora, que hablaban de temas específicos, pero con un cronómetro así de NBA 15 segundos. Y Que hablaban nunca 15 lo segundos. respetaba, ¿no? En el fútbol sí se explayaban. Cuando venía la NFL, la NBA y los demás deportes, ahí sí se iban conforme al cronómetro, pero ahí me tocó correrle el cronómetro, pero te digo, yo llevaba 2 semanas en el canal y entonces no lo pude jalar. Entonces, como era en vivo, pues los 20 segundos que tenía para hablar de la NBA, José Ramón, pues no habló de absolutamente nada, porque él es especialista en fútbol, no en otros Sí, claro. deportes. Entonces, todos los demás deportes, pues los tenía que leer lo que iba a dar su opinión. Entonces, no le corrí nada, no dijo absolutamente nada. Entonces, cuando viene la hora del corte comercial, pues vino la regañada de mi vida. Imagínate, nuevo, bien chavito, pues sí me impactó y me regañó, me dijo, eres un pendejo, y me dijo muchas cosas. Entonces, pues yo creo que de eso se aprende, ¿no? De los errores, de los grandes regaños, pero ya ya con el tiempo, ya cuando te ve, ya cuando te convives con una figura como José Ramón Fernández, pues ya te va abrigando, ¿no? Es muy buena onda, es buena persona, sencillo. Evidentemente tiene su carácter, como todos, pero yo creo que en general bien y se le aprende mucho a este tipo de personajes que obviamente de ese error aprendí y ya no cometí uno tan grave como esos, y porque pues, siempre va a haber errores y va a haber cosas para aprender. Sí, claro, definitivamente. Oye, y no imagino yo que también estoy en los medios de comunicación, estar precisamente con monstruos, ¿no? Porque llegas tú de nuevo y dices tú, oye, los ve uno, digo, siendo sinceros y honestos, los ve uno muy superiores, ¿no? Porque llegas tú a un lugar en donde dices, wow, o sea, yo los veo en la televisión, sé que están a nivel nacional, han cubierto tantas copas del mundo, viajan a Estados Unidos, la gente los conoce, los ubica, etcétera. Entonces es un impacto, obviamente, ¿no? Muy, muy grande, sin duda alguna. Oye, Axel, y pues bueno, ya después de que te sales de ESPN, ¿qué sigue? Sí, ahí me di cuenta que no podía. Yo siempre quise narrar fútbol. Mi Ok, sueño máximo era narrar partidos de fútbol. Eh,
digo, desde la secundaria me dijeron que tenía buena voz, que iba a ser locutor, entonces de ahí vas agarrando como que pues esas fortalezas, esas herramientas que quieres ir puliendo. Y te digo, como me gustaba mucho el fútbol, pues yo dije, quiero narrar, quiero ser comentarista deportivo. Y ahí me di cuenta que en ESPN tienen la escuela de hacer muy buenos productores. Ok. Pero yo no quería ser productor, yo no quería hacer carrera de productor, yo no quería sacrificar mis fines de semana por hacer algo que no me gusta. Que digo, sí lo hice, me enseñaron, te dan esa libertad de poder, a pesar de que eres chavo, de poder dirigir a los comentaristas, de producir segmentos, pero yo no quería ser productor, entonces me di cuenta que ahí no era el camino, entonces renuncio y me voy a tocar puertas, ¿no? Pero pues uno como chavo te dicen muchas veces no renuncies sin tener algo seguro, ¿no? Entonces yo no hice Claro, caso, me aventé así a la de la buena suerte, renuncio, entonces me topé con pared, me di cuenta que era dificilísimo poder colocarme nuevamente en un medio de comunicación, el campo laboral en medios está muy saturado y ahora con las herramientas de redes sociales, pues yo creo que más, ¿no? Entonces la sí, competencia está cada vez más fuerte y entonces empecé a tocar puertas, no se abrían, me metí de Uber unos 4 o 5 meses mientras generaba algo, ¿no? Había que generar dinero. Entonces, mientras tocaba la puerta en un medio, me metí de Uber. Gracias a Dios, fue muy corta esa experiencia porque Claro Sports me abrió las puertas para producir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. wow, Entonces ahí estuve un mes nada más, fue durante los Juegos Olímpicos y nada más. Entonces ahí mientras iba a salir, mientras iba a terminar ya los Juegos Olímpicos, hubo una oportunidad de una entrevista en la Federación Mexicana de Fútbol como gerente de prensa y difusión de la segunda división profesional. Hoy se llama Liga Premier. Me tocó esa fusión de cambio de nombre. Entonces entré como gerente de prensa ahí a la federación. También un sueño dorado porque nunca me imaginé estar trabajando en la máxima casa del fútbol mexicano. Yo soy amante del fútbol mexicano, todos los que me conocen saben que siempre la defiendo a muerte en contra de la Premier, de la Liga, de todos los monstruos. Pero bueno, yo cuando firmé mi contrato en la federación, me puse a llorar porque pues, era una satisfacción, ¿no? De estar en el fútbol. Después, bueno, ahí estando como gerente de prensa, tuve contacto con muchos clubes, con muchos jefes de prensa de cada club. En la segunda división habían 63 equipos con los cuales yo estaba en comunicación para difundir la liga, para difundir cada equipo. Entonces fue muy padre trabajar en la federación, pero yo quería regresar a medios, quería cumplir mi sueño de que mi voz se escuchara en algún lugar, vivir de mi voz, y acá no lo estaba logrando. Sí, era muy feliz. En cada estadio al que iba, pues nos trataban como dioses, ¿no? Imagínate, a los de la federación nos trataban muy bien y conocí muchos estadios, conocí muchas personas muy buenas personas, pero yo quería regresar a cumplir mi sueño. Entonces, solamente estuve un año en la federación, me salgo de federación y empiezo otra vez buscando piedra ahí en algún medio, TV Azteca, Televisa, y entonces TDN, Francisco Javier González, me abre las puertas de una entrevista. Pude contactarme con él y me dio una entrevista después de cierto tiempo, porque no es fácil, ¿eh? Uno claro, piensa que es fácil, pero hablé con él y a los 4 meses me hablan ok, te damos la entrevista. Y en ese lapso pues, tenía que chambear, ¿no? Te digo. Y también un amigo en ese momento era director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, acá un instituto que se encarga de regular a todos los pirotécnicos del Estado de México. ok, Entonces yo le pedí chamba y me dio una chamba de comunicación social. Era el jefe del departamento de comunicación social. Evidentemente era temporal porque yo quería ahí estar claro, tocando puertas, porque en ese momento pues ya fui padre y ya no era lo mismo estar ahí eh, navegando sin responsabilidades, ¿no? Entonces, pues sí, estuve un rato ahí en la política también, en el mundo de la política, muy interesante. Pero te digo, en TDN me abren la puerta Francisco Javier González, voy con Miguel Padilla, que era el jefe de coordinación, y también Sara Setune, que Sara Setune hoy es una comentarista deportiva muy reconocida en el ámbito del fútbol femenil. Y ella fue mi jefa, bueno, después de que ella me hace el casting, me hace la prueba, me dijo, sí, sí te quedas. Entonces
empecé en la baraja de redactores de TDN, ahí ya tenía la posibilidad de poder narrar, pero como era nuevo, pues ya había 15 formados antes que mí, ¿no? Claro. Entonces, hay que ser pacientes en esta carrera, hay que ser prudentes y hay que hacer lo mejor en cada chamba que te dan porque puede existir ahí alguna oportunidad dorada. Entonces entré a TDN ahí en Televisa Chapultepec, cuando todavía no existía esta fusión de TUDN. Entonces empecé ahí a trabajar con un sueldo muy bajo porque yo arriesgué la comodidad que tenía en la federación, que tenía en la política, por querer cumplir mi sueño, ¿no? Entonces ahí estaba pendiente y pues en 2018 fallece don Melquiades Sánchez Orozco, lamentablemente, pues que una voz reconocida a nivel nacional. Y entonces ahí se me prende la idea de poder postularme como voz del estadio, siendo que yo estaba aquí en TDN buscando una oportunidad como Sí, narrador, sí, sí. pero bueno, pues hay que tocar todas las puertas y siendo que el Estadio Azteca era de Grupo Televisa, pues quizás tenía ahí una oportunidad por alguien que conociera al director del estadio, ¿no? Sí, 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 un pequeño resquicio, un bache y por ahí me voy, ¿no? Sí, claro, claro, Este, así se dan las Axel, oportunidades. ¿cómo fue en ese momento de ahorita que vas platicando toda la secuencia de cómo se van dando las cosas? Importante es, y este mensaje va para los chavos o para quien vaya a ver el podcast o escucharlo. De verdad que uno, muchas veces cuando llegas a cierto estatus, no económico, sino laboral, dicen, bien fácil este chavo, ahí está, pero no saben todo lo que se tiene que estar sufriendo, ¿no? O sea, vaya, laboralmente hablando, porque es picar piedra, etcétera, etcétera. No sé si te acuerdas que Eugenio Derbez comentó justamente en una entrevista que los chavos que iban a trabajar con él, ¿y cuánto me vas a pagar? Oye, pues espérate, todos le sufrimos, no nada más tú, cabrón, o sea, entonces, cuando tú ves, por ejemplo, en este sentido, de que Don Melquiades es una voz icónica, una voz que todo mundo conocimos, es más, crecimos con esta voz justamente, ¿no? Con aquel mítico Canal 5 al servicio de la comunidad y todo Sí, eso. sí. Este, y que era la voz icónica del Estadio Azteca, o sea, tú decías, Estadio Azteca es Don Melquiades, o a lo mejor no sabíamos el nombre, pero sí conocíamos la voz, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes tú o cómo te metes ahí a buscar esa oportunidad, Axel, para decir, pues yo quiero suplir a una figura, ¿no? Una leyenda. Sí, como dice fácil, se cuenta fácil, pero cuando uno está viviendo cada etapa, evidentemente cuando era 2012, 2015 que salí de ESPN, pues nunca me imaginé que hoy estaría aquí sentado contigo platicándote de mi experiencia, pero no sé, es algo que muchos me dicen, pero ¿no te sentiste frustrado cuando empezaste de Uber, como que desviándote del camino? Pues en ese momento no es porque yo tuviera claro que lo iba a conseguir, sino simplemente como que tenía la certeza de que yo quería dedicarme a algo y lo iba a cumplir, pero no con esa certeza, porque nadie tenemos seguras las cosas. Entonces, Claro, pues sí, fue de sacrificar muchas cosas, tanto en los medios como el tiempo con la familia, las fiestas, los días festivos, los descansos. Yo tenía muy claro lo que quería, porque muchos desertan en el camino, muchos que conozco, por ejemplo, en mi carrera nos egresamos 80 y solamente los que he sabido que nos dedicamos 100% a los medios de comunicación somos 6 o 7. Entonces, muchos en el camino, evidentemente por las cualidades, por las circunstancias, por las adversidades, pues nos vamos desviando, ¿no? En lo económico, quizás, de que no puedo estar aquí picando piedra porque ya hay que generar dinero para la casa, para claro, comer. Entonces, por eso se desvían. Yo, afortunadamente, con el apoyo de mis padres, con el apoyo de mi familia, he podido sortear ahí los malos momentos y poder seguir tocando puertas y seguir dedicándome a lo que más me apasiona. Pero sí, se dice fácil, pero es también estar ahí día a día preparándonos, picando piedra, conociendo gente, porque te lo juro, uno, hasta que no pasan cosas, a uno le cae el 20. Por ejemplo, yo conocí a un productor en ESPN y nos llevamos muy bien y todo. Cuando llego a Claro Sports, después de que termina mi paso por Claro Sports, me enteré que el productor que me contrató en Claro
le habló al productor de ESPN para preguntarle sobre mí, si me daban chamba o no. Entonces, Wow. todo lo que hagamos en un año, por ejemplo, en el 2011 empezó, en el 2012 empezó mi travesía y en el 2016 le pidieron referencias de lo que hice en el 2011. Entonces, siempre hay que hacer el 100% en lo que te pongan, porque no sabes si eso te puede abrir la oportunidad y la puerta en 10 años. Claro, o también puede ser que la misma raza con la que estés trabajando, ellos mismos te pueden hasta recomendar y tú ni sabes. Fíjate, un, Claro. un- un claro ejemplo, yo que estoy más enfocado en la radio, soy apasionado de la radio, y así justo me pasó a mí, me llama Oscar Musquiz de MBS Monterrey, y me dice, compadre, de esas llamadas que tú cuando ves el celular sabes que es chamba, Sí, de sí, esas que suena tu número, digo, suena el teléfono, ves un número y dices, es chamba. Luego contesté, ¿no? ¿Qué pasó, Oscar? Oye, empezamos a hablar, y me dice, ¿no? Hay una oportunidad en Houston. Compadre, no pregunté, de verdad, no pregunté cuánto, cómo, dije, ¿cuándo empiezo? Fue luego. ¿Por qué? Porque todo lo que te puede generar Houston en Estados Unidos es una plaza muy grande, de las más importantes. Entonces, pues bueno, quieres una oportunidad, ve por ella y no preguntes, o sea, porque todo va a ser consecuente de lo que vas haciendo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos ahí un poquito de similitud, Axel, por la cuestión esta laboral, ¿no? Que vas y das el 100%, como bien lo comentas, y luego, años después te vas a otra chamba y el de acá te recomendó acá, entonces tú ni sabes, ¿no? Pero como dicen, la chamba habla por ti. Entonces, pues bueno, al momento en el que te postulas, cómo fue toda esta situación, Axel? ¿Supiste por un amigo o cómo supiste que iban a buscar una voz para el Estadio Azteca en ese momento? sí, mira, y tú me entiendes muy bien porque trabajas en medios, sabes cómo es el mundo de los medios de comunicación, de la radio. Y yo me he chocado mucho con mi familia porque toda mi familia pues está acostumbrada a que el contrato, que la capacitación ya debe de estar contratado y acá en medios pues no sabes, ¿no? No sabes cuándo, pero tú puesto por lo que te apasiona, por lo que te gusta y tú estás 100% ahí sin saber cuánto vas a ganar, que es lo que primero que te dicen en otras chambas, ¿no? Pero Sí, bueno, claro. esa es cuestión de medios de comunicación. Y te digo, ya trabajando ahí en TDN, yo entré con un sueldo muy bajo por querer regresar. Entonces, cuando vienen estos rumores de la fusión de que iba a desaparecer Televisa Deportes y TDN, y todo se concentraba en TUDN, pues yo no quería que me corrieran en ese recorte masivo que hubo, porque yo le quería decir a mi jefe, en ese momento el presidente de Univisión era Juan Carlos Rodríguez La Bomba, el que fue comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol hace poco. Y entonces yo quería tener una cita con él para que supiera, ¿no? Para que supiera mis proyecciones, para que supiera mi salario también, porque era muy bajo, te digo, y en esta fusión yo quería que me subieran un poco. Y aprovechando, en mayo de 2019, le dije a una amiga de la federación, oye, pásame el correo del director del Estadio Azteca. Entonces ahí empecé a mandar mi demo, mi currículum, sin saber si estaban buscando o no, sin saber lo que pasaba. Yo dije, quiero postularme como la voz. Entonces me contestaron en el mismo correo y me dijeron, mira, esta chava se va a poner en contacto contigo y lo vemos. Ok. Entonces hago contacto con esta chava y ahí cada semana mandaba mi currículum y de mi correo porque me dijeron, nosotros te avisamos. Pero ese nosotros avisamos, pues lo conocemos demasiado, entonces no quería que se Claro. quedara siempre, ¿no? Y nosotros avisamos y nunca te avisan. Pero entonces yo, te digo, trabajando a la par en TDN, contacto una cita con Juan Carlos Rodríguez. Después de 3 meses, 4 meses me la dan, puedo hablar con él porque él venía a México cada dos meses, cada mes, y todos querían hablar con él, entonces era una persona muy ocupada. Entonces, Claro. cuando de pronto logro hablar con Juan Carlos Rodríguez en su oficina, pues le comento mi situación laboral, le comento que no me quería ir de la empresa y demás, y aprovechando, y él me dijo, mira, esto es parte de un proceso, no te puedo decir, ya vas a ganar tanto, porque pues, es cuestión del proceso, nada más hay que esperar a que den los tiempos y ya, ok. Claro. Entonces, ya aprovechando esa oportunidad que estaba ahí en su oficina, le digo, oiga, bueno, no sé si usted me puede ayudar con otra cosa, que fíjese que desde mayo
me estoy postulando como la voz del Estadio Azteca, entonces no sé si usted conozca a alguien que me pueda recomendar y demás. Entonces ahí me dijo, ahí sí te puedo ayudar. Entonces agarra su celular, marca y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo ahí hice match del nombre del director, que yo nada más lo conozco por la firma del Sí. estadio. Entonces cuando dice su nombre, digo, es el director del Estadio Azteca. Entonces le marca y ya, oye, ¿cuándo nos vamos a echar un café? Oye, fíjate que aquí hay un chavo que trabaja con nosotros, tiene un vozarrón y quiere ser el nuevo Melquiades, ¿cómo ves? Ah, no, que Wow. sí. Ah, bueno, entonces ya me cuelga y me dice, sí, que están buscando una voz, te paso su número, que le marques. Entonces ya es diferente que yo ya tenga su Claro. número, que le marque a nombre de Juan Carlos Rodríguez, a que llegue un correo de cualquier hijo de vecina, ya es De totalmente tantos, ¿no? Un correo de tantos. claro. Entonces yo creo que también él hizo match de mi nombre con el nombre del güey que manda 20,000 correos a la semana. Entonces yo creo que ahí hizo match, entonces ya me consideró, ¿no? Entonces mi currículum de estar aquí pasó a estar En eh, top. hasta arriba, ¿no? Claro, Entonces claro. me explicaron que no iban a hacer un casting nacional porque iban a tener a 60,000 personas formadas queriendo Wow. ser la voz del estadio, que ellos estaban viendo entre los locutores, los cronistas que conocen, haciendo como un scouting, pues digamos, discreto, porque en ese momento había una voz, pero no les agradaba del todo, porque cuando muere Don Melquiades, empezó a hacer la voz Paco Reyes. Paco Reyes era el jefe de prensa del Club América. Entonces él empezó luego a hacer la voz del Azteca. Cuauhtémoc Blanco se lo lleva a trabajar a Morelos cuando fue gobernador, entonces quedó descubierto y ahí cada quien ya agarró su administración, como ya no era Don Melquiades, Cruz Sí. Azul, como rentaba en ese momento, dijo, no, entonces yo me quiero hacer cargo de mi voz, la selección también y el América también. Entonces ya no Oye, había... yo creo, perdón, Axel, yo creo que ahí es cuando mucha gente dice, ¿no? De que, uy, no, pues estuvo bien fácil por recomendación. Oye, pero todo lo que tuviste que pasar, o sea, es lo que nos cuentas, que tuviste que pasar 3 meses para conseguir una cita. Y eso, a ver si, porque supongo que pasaste mucho por esto, igual me ha tocado a mí que oye, no, pues tiene cita tal día y luego te habla la secretaria ese mismo día. Fíjate que el señor no va a poder, Sí, pero sí, vamos a sí. reagendar, hijo de su madre, ¿no? O si no, llegas ese día y te citan a las 11 de la mañana, pasan 12, 1, 2, 3, 4, te quedas ahí hasta que te dicen, híjole, no va a llegar, vamos a tener Sí, que... tal cual lo dices. Así me trajeron varias veces, no, pues que el lunes, y llegaba el lunes, no, que salió y que a ver si la próxima semana, y y te digo, es difícil porque uno, mientras va pasando muchas cuestiones, A circunstancias de... veces, perdona, Axel, a veces hasta uno cae gordo, ¿no? Así como, ¿cómo chingas este? Ven, ¿qué quieres, cabrón, no? Pero es cuando uno debe de sacar todas las cartas ahí y decir, ¿sabes qué? Soy esta persona, tengo estas aptitudes, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, te estoy pidiendo nada más una oportunidad, no te estoy pidiendo la millonada del mundo, ¿no? Y yo creo que esos son puntos importantes para cuando quieres conseguir una chamba, o sea, ser terco, Sí, porque hasta cierto punto caes gordo y ya, o sea, ya hasta te echan el ojo, ¿no? Te dicen, oye, bueno, pues este cabrón que, a ver, ven, ¿qué quieres? Y ándale. luego ya empieza a fluir todo, ¿no? Totalmente, sí, o sea, puedes caer gordo, pero ya el no lo tienes y la oportunidad y la puerta cerrada ya la tienes. Claro. Podrás caer gordo, pero pues ese caer gordo te puede abrir la puerta, ser tenaz, Sí, ser persistente. Y te digo, ya después de cierto tiempo, bueno, ya sabía el director quién era, y ya sabía mis intenciones, ya había escuchado mi demo, digamos, a lo mejor con mayor objetividad y demás. Entonces, también pasa cierto tiempo y me dijo, vamos a tener una cita con el director del estadio y también, como dices, me la cancelaban, venía diciembre, vacaciones, llegó enero, después febrero, así me trajeron enero, febrero, marzo y viene la pandemia. La sí. pandemia pues separa todo, no hay afición en los estadios, entonces nos dijeron, pues veremos qué pasa, ¿no? Entonces, ¿cuánto duró la pandemia? 2 años, entonces ahí estuve también en esos 2 años persistiendo. Te digo, desde el 2019, 2021, ahí estaba presente, pero pues sin nada, ¿no? Y seguía trabajando en tu DN. Oye, Axel, Y bueno, perdón que te interrumpa.
Ah, Justamente te iba a preguntar eso. Cuando tú ya estás en ese, digamos, movimiento, en ese trance, ¿cómo es o cómo la pasas tú durante la pandemia, ¿no? Que tú sientes que ya vas a lograr el objetivo, pum, llega la pandemia, ¿cómo la pasaste? ¿Seguiste en tu DNI? sí, seguí en tu DN, no hubo recorte en ese momento, o al menos en mi área, ¿no? Y entonces a mí, yo tenía una posición ahí que manejaba un software que es, que nosotros le llamamos ticker, es el banner que aparece toda la información por debajo de la pantalla, hay los resultados, la información que va apareciendo ahí. Entonces yo la manejaba y hubo chance de que me mandaran a casa. Entonces me llevé mi computadora de Televisa, el software y todo programado y trabajaba yo desde casa mis 8 horas diarias, pero a veces en la mañana, a veces en la noche y ahí desde casa full home office. Sí, sí, sí. Entonces ahí seguía trabajando en TUDN, pero te digo, sí con la desesperanza quizás porque la pandemia separó ese proyecto que yo tenía la ilusión, pero yo seguía ahí persistiendo, ¿no? Vía correo, presente y demás. Entonces, pues ya llegó 2021 y fíjate que pasa algo muy curioso. Yo en ese momento cuando no lograba lo que yo quería, pues era muy fan de qué dice mi horóscopo, qué dicen las cartas, qué dice, qué me va a traer este fin de semana, este día, ¿no? Mi horóscopo. Entonces yo me acuerdo que seguía a uno que lee las cartas por meses. Entonces en octubre de 2021, el 1 de octubre, yo cada 1 de mes veía lo que me deparaba el mes. Entonces él, y hasta tengo ahí el video grabado, guardado, porque evidentemente fue fundamental, me decía, el 26 de octubre vas a recibir, hasta así tal cual lo dijo, 26 de octubre vas a recibir una llamada, Géminis, de una gran oportunidad. Pero ¿En bueno, o sea, serio? lo escuché y demás, y no lo tenía presente, no digamos que yo decía, ya va a ser 26, ya va a ser 26, no lo tenía presente. Llega el 26 sin saberlo, yo te digo, yo trabajaba en casa, entonces siempre era de marcar, de que me marcaban de Televisa para decirme que había un error, que había que reajustar y demás. Entonces yo me acuerdo que despierto a las 8 de la mañana con una llamada y dije, chini, ¿ahora en qué la regué, no? Porque ahí decía Teams Televisa. Y yo dije, ¿de ahora qué la regué, no? Entonces contesto un 26 de octubre y me dicen, hola Axel, ¿cómo estás? Habla el director de patrocinios del Estadio Azteca. Fíjate que el director me pasó tu currículum, entonces quiero verte, quiero entrevistarte porque estarías iniciando el próximo fin de semana como la voz del estadio. Y Wow. fue una noticia, fue una información que no esperaba. Te digo, yo pensé de ser regañado a ser la noticia más importante de Wow. mi vida. Pero me dijo, pero bueno, o sea, como que esa persona te la suelta, pero pues, primero hay que hacer que la prueba, que la entrevista, que la plática y demás, pero así me la soltó. Me dice, mañana puedes venir a las 12 del día. Sí, claro, mañana estoy ahí. Claro que puedo ir, ¿cómo no? Por supuesto. Entonces ya al día siguiente estaba ahí al mediodía en el Estadio Azteca entrevistándome con él. Me dijo, mira, te voy a ser muy sincero, ahorita corrimos al locutor que estaba, no tenemos locutor para el próximo fin de semana. El director me pasó tu currículum, ahorita de bote pronto tenemos el güey que está insistiendo hace 2 años, aquí lo tenemos esto, estás a prueba, pero sí quiero que te entreviste el Club América, entonces mañana puedes ir al club para que te entreviste la gente del América, claro que sí. Entonces me dijo, te voy a ser muy sincero, yo voy a seguir viendo locutores, y ahí fue cuando me dijo, no vamos a hacer un casting nacional, porque 60,000 personas pues, van a estar aquí formadas, pero yo voy a seguir tocando puertas con locutores, pero si tú lo haces bien, pues te quedas. Ah, claro que sí. Wow. Entonces, al día siguiente fui con el Club América, les gustó mi perfil, les gustó mi demo, mi currículum. Me dijo, bueno, pues ok, tienes luz verde para poder hacer esta prueba en vivo. Y entonces, eso te digo, fue en la semana, un día antes de mi debut, tuve que ir al Estadio Azteca a hacer una prueba de voz, que cómo se escuchaba, porque también la gente del estadio y del club querían escuchar cómo se escuchaba mi voz en el sonido local del Estadio Azteca. Impresionante, ese día fue maravilloso escuchar cómo retumbaba mi voz ahí en un estadio vacío y que se escucha muy clarita tu voz. Bueno, fue muy padre, pero también te digo de algunos temores que yo tenía. Siempre que hago castings o hacía castings,
se me iba el aire, y el aire, por los nervios, se me va el aire y la voz ya no sale como quiero que salga, ¿no? Entonces, en el camino al estadio para hacer esta prueba, dije, otra vez me va a pasar, se me va a ir el aire, no les va a gustar, de los fantasmas, ¿no? ¿Eran Que los te van nervios, compadre? ¿Eran los nervios? Sí. Entonces, sí, había nervios, había emoción, pero no pasó eso, no se me fue el aire, hice una prueba muy buena y bueno, me dijeron, bueno, estás listo para mañana, mañana es el partido, América Rayados, un 6 de noviembre de 2021, y me dijeron, pues estás a prueba, y ya, entonces llegó el día del partido y me pusieron en la cabina solo, o sea, como si yo hubiera sido voz de otro Wow, ¿en estadio, serio? como si yo ya me la supiera, pero te digo, también ese bagaje, ese feeling, ese conocimiento de ir a los estadios de fútbol, pues evidentemente yo ya tenía una noción de qué es lo que escucho cada vez que voy al estadio, ¿no? Que las alineaciones, que las tarjetas, los cambios y la publicidad que te dan, porque hay que decir menciones en los partidos de fútbol. Y bueno, yo fui con todo lo que pues yo conocía, me dijeron, este es tu micrófono, lo prendes y lo apagas y ya. Entonces, puta. Entonces era mi oportunidad dorada, mi gran oportunidad. Y pues Oye, bueno, Axel, entonces, perdón, pero en ese momento, volviendo un poquito a lo de los nervios cuando vas en camino y demás, o sea, te pasó literal por la mente, voy a suplir a una leyenda, voy a estar en el equipo de mis amores, porque sé que también tú eres americanista de hueso colorado. Entonces, ¿qué pasó por tu mente en ese momento, más allá de lo técnico? Que si me va a faltar la voz, que si se me va a ir el aire, la voz temblorosa, que a veces nos ha llegado a pasar por los nervios. ¿Cómo te sentiste, o sea, mentalmente en ese preciso momento? sí, mira, yo siempre he sido amante de esta frase de que los tiempos de Dios son perfectos y por todo lo que se había acomodado de los correos, de las juntas, de las citas con la bomba y después estando en el estadio y como que todo va sumando a tu favor, ¿no? Entonces como que eso te va respaldando y te va dando pues los cimientos de que vayas pensando y que te caiga el 20 de que quizás no quedé en los 20,000 castings que tuve antes, porque todos me estaban preparando para este momento, para esta oportunidad dorada y que toda esa experiencia que agarré durante 10 años en medios de comunicación, pues ahora se me presentaba mi graduación, digámoslo así. Entonces yo los sentía como una prueba, sí, como mi graduación, como una prueba dorada que no podía desaprovechar y decía, esta tiene que ser mía y por fin para no quedarme mal a mí, porque si no iba a ser otra vez estuviste a nada, porque también te digo, fui al draft de voces de Televisa cuando ganó Vaca, yo estuve Ok, participando contra él en el 2011, entonces esos pensamientos de decir, otra vez estás cerca, otra vez estás en un casting de decirte, te quedas o no, y otra vez, entonces sí era como mucha responsabilidad, pero a la vez, pues en ese momento se te olvidan los nervios y la emoción te invaden y bueno, haz lo que tú sabes hacer, lo hice muy bien, pero sí luego la mente te traiciona, pero hay que ser siempre claros y pues decir, pues ya he vivido por muchos sucesos y este es el sí. más importante, ¿no? Oye, bueno, acabas de comentar lo del draft de voces. ¿Te tocó entonces ir a presentarte ahí? ¿Te habían escogido, te invitaron o cómo estuvo ahí todo Y el asunto? antes en el draft lanzaban la convocatoria ahí sí a nivel nacional Ok, en sus programas, entonces tú tenías que mandar un video de 2 minutos narrando cualquier partido de fútbol. Entonces me grabé, lo mandé, me hacen contacto por correo, me dicen, Axel, fuiste escogido para presentarte al draft de voces 2 de Televisa Deportes, preséntate, bueno, confirma y preséntate tal día, ¿no? Entonces me presenté y eran varias semifinales que hacían en programas y de cada semifinal sacaban a dos, éramos como 20, y de esos 20, dos. En otro programa igual, 20, dos. Y esos dos pasaban a la final. ok, Yo fui y estuve con Vaca en la semifinal, él avanzó, yo no, yo me quedé ahí, con la experiencia, te digo, apenas llevaba un año de egresado de la carrera y bueno, con una experiencia brutal ahí en Televisa Chapultepec, que luego años después fue mi casa durante 5 años en TDN, TUDN, y bueno, ya después
tratando a Vaca como compañero, viéndolo diario y ahora que lo veo también en el estadio, bueno, son experiencias bonitas que te da la vida, que te da el tiempo de estar en estos medios de comunicación y eso te va fortaleciendo, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Justo te iba a preguntar si te lo encuentras ahí en el estadio, cómo está todo el asunto, ¿no? Sí, De que, no, sí, y es un tipazo, es un tipazo, un ser humano muy sencillo, muy humilde, sabe el peso que tiene hoy en los medios de comunicación. Para mí ha mejorado muchísimo. Yo creo que a mí me ha encantado siempre Cristian Martinoli, pero yo creo que hoy por hoy, yo creo que ya es el mejor narrador de México. Todavía falta mucho camino por recorrer. Cristian Martinoli ya dejó su trayectoria, su legado, pero para mí Andrés Vaca hoy por hoy es el mejor narrador de México. Oye, y siento que Cristian Martinoli le ha bajado, en las revoluciones. No sé, digo, no sé, tal vez es mi percepción, pero antes lo escuchaba yo como más dinámico, más animado. Ahorita como que Sí, siento como que que está ahora a haciendo medio muy, gas, ¿no? Ahora como que a medio gas, pues nada como más que se va la a lleva, pero cumplir la tiene un chamba y talento. ya, ¿no? Así lo siento, o sea, como que, Ándale. es día de ir a la chamba, déjame voy, cumplo, me regreso. No sé, esa percepción me da. Sí, Quizás estoy sí, equivocado, yo ¿no? también lo percibo así. Pero es la percepción que tengo. Axel, ¿cuándo te dicen ya de manera, digamos, oficial que ya no es una prueba, tú eres el bueno del Estadio Azteca? Sí, fíjate, te digo, yo estaba a prueba, no tenía contrato, no sabía cuánto me iban a pagar, si me iban a pagar, pero me dijeron ese día debutas y pum. Llegó el Rayados América jornada 17, después avanza la liguilla América, entonces yo ya tenía un cuartos de final en la puerta América contra Pumas, nos elimina Pumas en cuartos, entonces ahí acabó mi prueba con el varonil. Después en la femenil me habían dicho que sí. Después me presenté a un partido y me dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a probar con una mujer, ¿ok? No fui a ese partido. Después me dijeron, no, ¿sabes qué? Sí, porque quizás, no me dijeron la razón, pero quizás no les gustó la chava que lo hizo. Entonces me dijeron, no, sí, ven al partido de la femenil. Tuve 2 partidos de femenil también a prueba en el estadio. Acaba el torneo y me dijeron, bueno, nosotros te avisamos. Y yo con la incertidumbre todo ese diciembre de saber si les gustó, si me iba a quedar, si podía hacerlo, para ya hacerlo como que oficial, pues con mis personas cercanas. Digo, evidentemente mi familia lo sabía, fue que fui la voz 4 partidos, pero yo ya quería hacerlo público, yo ya quería anunciar que era la nueva voz Sí, del sí, sí. estadio, pero todo ese diciembre, pues imagínate en la cena de fin de año pidiéndole a las 12 uvas que me quedara, sí o sí. Y entonces en enero, me acuerdo que el 7 de enero empezó el torneo 2022. Entonces hasta el 5 de enero me dijeron, oye, imagínate, yo desde el 1 de enero, hola, bueno, feliz año, ¿qué pasó? Si me voy a quedar, no, porque ya el 7 de enero empieza el torneo. Entonces me dijeron, sí, nosotros te avisamos. El 5 de enero me dicen, oye, me hablan y me dicen, hola, Axel, pues venía a las oficinas del estadio, voy para allá. Entonces fui y ya me dan mi contrato y me dijeron, la verdad sí nos gustó como lo hiciste, le gustó a la América, aquí está tu contrato por lo que resta de, bueno, por el año, porque el contrato es anual, no es de por vida, digámoslo así, es anual. Entonces me dieron mi contrato y me dijeron, pues sí nos gustó y te quedas como la voz del Club América. Entonces ese día ¿No que firmé. firmaste nervioso, compadre, o algo? Sí, no, y te digo, yo no me lo esperaba, o sea, yo tenía pues esa esperanza cuando me convocan al estadio sin decirme nada, pues yo tenía la esperanza de que fuera para que me dijeran que sí, no me iban a citar para decirme que no. Entonces, Claro. yo no sabía lo que iba. Entonces, ya cuando me dan mi contrato, que por fin vi la luz blanca al final del túnel, pues yo feliz de la vida lo firmé y bueno, ahí empezó mi historia oficial, que yo la cuento desde el 6 de noviembre, evidentemente, pero ya empecé a arrancar. Y el primer año, pues fue difícil porque, pues, el América no iba tan bien, entonces al escuchar el aficionado una nueva voz, pues sí existe mucho hate en redes sociales, Claro, claro. mucha envidia, mucho odio, muchas cosas como en las redes sociales, ¿no? Pero yo tenía claro que no por los comentarios me iba a flaquear, entonces sí fue un primer año difícil, que conforme pasan los años, pues ya como que te vas afianzando más
y más seguro, ¿no? Porque esta chamba yo la disfruto cada partido porque no sé cuándo va a ser mi último partido. Yo quiero estar toda la vida acá, pero pues ya sabemos que no, nada es para siempre. Por eso lo disfruto cada partido. Yo en ese momento, pues sí, con la incertidumbre de saber si iba a seguir o no iba a seguir, pero yo viviéndolo al máximo. Claro, oye, Axel, una pregunta ya ahora entrando a detalles con tu chamba, ¿no? Como voz oficial del América y del estadio Azulgrana Crema, ahorita, Azul azul Crema. crema ahorita. Se me olvida, compadre, es que para mí es el Azteca la Casa del América. Sí, sí, sí. Oye, ¿has tenido alguna falla técnica ahí o algún error que hayas dicho tú? Pues tuve que haber dicho X cosa y me equivoqué. Cuéntame alguna experiencia que hayas tenido ahí. Sí, mira, como todo trabajo en vivo existen los errores, somos humanos, y entonces siempre hay que estar concentrados y prepararnos para que existan los menos posibles. Pero sí, tenía 2 partidos apenas y vas conociendo, porque te digo, yo no sabía lo que era ser una voz de un estadio, vas agarrando ya el feeling de las alineaciones, de cómo decir los cambios, tacharlos, eh, porque tienes la lista con los números, ¿no? Sí, Y sí, sí. entonces yo en la femenil pues vas aprendiendo y vas conociendo a ver quién sale y quién entra y ver los cambios en vivo, porque nadie me los canta, nadie me los dice, yo los tengo que ver y así como los alza el árbitro, yo los apunto y los digo. Ok, Evidentemente es mi chamba decirlos a la brevedad, ¿no? En la inmediatez. Porque claro. muchas veces luego en algunos sonidos locales escuchamos, va el cambio y en 2 minutos se anuncia. Que también hay, son cuestiones que vas manejando y vas conociendo, por ejemplo, en protocolos de CONCACAF o de FIFA, si te dicen, hasta que yo te diga y te confirme, desde allá abajo, puedes decirlo. No como ahorita en la Liga MX, que tú lo ves inmediato y lo dices. Sí, sí, sí. Entonces, yo no sabía manejar muy bien, entonces digo un cambio de la América femenil. Ya cuando me doy cuenta, metí a la portera suplente. Entonces, que Chin, evidentemente, yo dije, seguramente la portera suplente se dio cuenta. Ojalá que nadie se haya dado cuenta y no me dijeron nada, no me regañaron, pero pues se quedan como esas anécdotas que quizás la portera suplente que se quedó sentada y yo la metí, pues se enteró y yo también del error, ¿no? Y también por ahí en un gallo que se me ha salido en el Estadio Azul Crema ahora, en el Estadio Azteca no, pero en el Estadio Azul Crema sí se me salió un gallo y pues sí te sientes muy mal pero bueno, son cosas humanas, son errores y hay que darle vuelta y hay que olvidarlos para no sentirnos mal, que no nos vengamos Oye, abajo. pero no te regañaron por eso, no te dijeron, hey, ponle ojo a eso, no, No, fíjate nada. que no sé, te digo, no sé si no se enteraron, no escucharon los jefes, pero no me dijeron nada. Ah, qué chulada. Oye, y pues bueno, eh, a- hacías comentarios sobre el hate. ¿Cómo te ha ido con esa situación, Axel, todavía? Porque eso es de toda la vida y sin los haters, la verdad, cuando no tienes haters es que no estás haciendo las cosas bien. Es una Sí, sí, realidad. sí. Sí, fíjate que yo tomé un curso, un coaching personal, ontológico, donde como que te enseñan a soltar cosas, a no tomarte nada personal, a valorar, a hacer muchas cosas, ¿no? A empoderarte. Y yo lo tomé con esa, porque en ese momento de mi vida no me salía nada. Te digo que en la época que me metí de Uber, entonces dije, ¿qué más puedo perder? Me iba muy mal económicamente, con mi familia, con mis relaciones personales. Entonces yo tomé ese coaching que me empoderó de tal forma que pedí una cita con Francisco Javier González en ese momento. Y entonces eso me ha ayudado mucho en mi vida porque no me tomo nada personal, tampoco por un buen comentario soy el mejor y tampoco por un comentario soy el peor. Entonces trato de absorber y de todas las retroalimentaciones que me hacen en mis redes, de tomar lo mejor que puedo, tanto negativas como positivas, para seguir, ¿no? Entonces no me enfrasco mucho, leo todo lo que puedo. Primero Dios, cuando tenga 1 millón de seguidores, quizás ya no pueda leer todo, pero hoy trato de leer todo lo que me ponen en los comentarios en los videos que subo, y entonces trato de contestarles a todos. Me encanta tener esta cercanía con la afición. Y sí, todo lo que me dicen, pues yo no lo tomo personal, no me afecta, gracias a Dios, porque sé que ese es el parte del show, ¿no? Es parte como dices, siempre va a existir el hate en redes sociales. Y trato de tomarlo de la mejor manera y no me enfrasco, digamos.
Sí, 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 totalmente. Oye, ¿y cómo te sentiste ahora recientemente con el tricampeonato? ¿No querías gritar otras cosas ya que te gane el sentimiento de aficionado a guardar la postura de ser la voz oficial? Fíjate Yo la que, verdad, yo en tu lugar hubiera gritado otras sandeces, me cae. sí, Me cae fíjate de que madre que sí. yo fui, te digo, muy pasional, muy aficionado, muy, sí, pasional en mi época antes de los medios. Pero cuando empecé a trabajar en medios, en el fútbol, que veía fútbol diario y trabajaba como tal en el fútbol, pues ahí se te va quitando esa pasión, se te va quitando ese fanatismo. No el gusto, ¿verdad? Pero ese fanatismo sí se te va transformando en objetivo, en parcial, imparcial. Entonces, pues desde ahí ya no era tan, digamos, tan cegado. O sea, sí, como saber aprender a dividir lo profesional con el fanático, ¿no? Entonces, desde Claro, ahí fui aprendiendo, ya no veía con tanto fervor un partido, pero siempre me ha gustado y me ha encantado el fútbol. Entonces, desde ahí aprendí y hoy que estoy acá, pues lo trato de llevar lo mejor y lo más profesional que se puede para saber dividir esa pasión de gritar un gol y prender el micrófono y hacerlo profesional. Entonces, yo creo que esa experiencia que te va dando el camino, pues es para que lo vayas tomando y seas lo más profesional que puedes. tienes una compañera, ¿no? He visto que estás ahí con una chava ahí en la cabina. Sí, somos dos voces del América, bueno, femenina y masculina. Los dos estamos en los dos partidos, femenil y varonil. Te digo, en el 2002 ella entró como en marzo, abril, porque quizás el club veía pues lanzamiento, ¿no? Que en redes sociales o no sé. Entonces trató de manejar una fórmula conjunta, una voz femenina y una voz masculina, para que no fuera como todo el tiempo una sola voz. Y Sí, sí, entonces sí. encontró una fórmula que hasta la fecha nos ha servido. Somos una mancuerna muy buena, nos llevamos muy bien, muy profesionalmente. Es una excelente locutora. Entonces, pues esta fórmula le funcionó al club y ahora en esta época dorada poder estar parte del tricampeonato de 6 títulos del América, uno femenil, enhorabuena para el club, enhorabuena para nosotros porque hemos Claro. sabido llevarlo muy bien. Sí, definitivamente. Axel, bueno, pues para ya finalizar, algo que quieras decirle a la afición americanista que va a ver el podcast, a la raza del norte de México, que es de donde soy yo. Digo, viviste un poco en Chihuahua, comentabas al inicio, Sí. pero bueno, algo que quieras comentarles. Sí, pues primero que todo, muchas gracias por el espacio, gracias por estar aquí viendo también este podcast de Juancho. Decirle a todos los que aspiran a dedicarse a lo que les apasiona, sea lo que sea, pues que siempre tengan claro sus objetivos, la meta siempre clara, porque los sueños son para cumplirse, que no importa el talento, la capacidad y las ganas, siempre hay que estar en el momento indicado con las personas adecuadas para que ellos te puedan dar las oportunidades de tu vida y al aficionado americanista que pues que sigan apoyando, que cuando también van mal las cosas es cuando el equipo más necesita de la afición, del apoyo, de llenar el estadio en todas las partes que separa el Club América y que siempre siga el apoyo porque existirán baches siempre, malas Claro. rachas también, pero que evidentemente somos el equipo más grande de México y que siempre vamos a tener la intención de estar arriba y ganar los títulos que más se nos pongan en el camino. Entonces, seguir apoyando y que sean la mejor afición de México como hasta el momento. Sí, totalmente. Axel, ¿se levanta la 17 esta temporada o no? Primero Dios, en diciembre se estará levantando la 17. Ojalá, ojalá que así sea. Axel, pues bueno, agradecerte el tiempo. ¿Dónde te siguen en redes sociales? Estoy en todas las plataformas como La Voz, Axel Vázquez, ahí me pueden seguir. Les digo, estoy en contacto con ustedes. En mi canal de YouTube, La Voz del Club América Axel Vázquez, subo ahí el contenido de cómo se vive un día de partido como La Voz del América. Entonces, para que vayan a echarle un vistazo y a la orden siempre como contigo, como con toda la gente, como con toda la afición. Y muchas gracias por tu espacio, Juancho. No, hombre, gracias. Al contrario, Axel, gracias a ti. Te mando un abrazo y pues bueno, el agradecimiento, compadre. Gracias, igualmente, fuerte abrazo y Ahí está, arriba. con esto cerramos, Axel. Pues muchas gracias. Te dejamos hacer tus labores.
No sé, quizá eres como yo de ir a lavar trastes, ¿verdad? No sé. Sí, 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 hay que hacer las labores de la casa. A limpiar, a lavar, etcétera. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y pues bueno, no se pierdan el próximo capítulo porque hoy en el podcast de Juancho, episodio 3, estuvo Axel Vázquez.